buenas tardes a todos, a todas, a todes. Terriblemente lluvioso día de viernes por la tarde, otro programa de Con la Tuya. Así que bueno, nada, antes que nada quería darle la bienvenida a todos mis coequippers de esta semana. Bueno, bienvenida a Nadia Smuch. Buenas tardes, ¿cómo les va esta lluvia? Bienvenido Maxi Kevorkian. Buenas, ¿todo bien? Y bienvenido, bueno, Fernando Luna. ¿Cómo andan? Y bueno, como siempre en los controles, Marcos Brano. Bien, buenas tardes, Marcos. Que se vino con la lluvia también. ¿Qué lluvia, Sí, no, loco? terrible. Era insoportable. O sea, tenemos la entrada de la universidad inundada. Con un siempre. puentecito para entrar. Sí, tenemos ahí. La chapa Nos tendieron la chapita para poder cruzar el charcón de agua. Así que bueno, nada. Y vamos arrancando con las efemérides, Nadia. Sí, ¿cómo va? Hoy traje así unas efemérides breves. La primera justo tiene que ver con lo que escuchamos de fondo. En 1966 se publica el disco Pet Sounds de The Beach Boys, que tiene hitazos como Surf y Rock and Roll Music, que es el que estamos escuchando. Y después tengo un par de cumpleañitos. En 1917 nace Juan Rulfo, que es un autor peruano que escribió uno de mis libros favoritos, que es Pedro Páramo, que sé que tiene una peli ahora en Netflix, que no la vi porque quiero volver a leer el libro antes de verla, y cosa que no estoy haciendo, no una cosa ni la otra. Me está pasando lo mismo con El Eternauta, que no leo y no la veo. Bueno. Yo empecé a leer la historieta después de ver la serie. Ahí va, no, yo... Al revés. Voy a ver qué hago. Al revés, pero bueno, lo hice así. En 1953 nació y cumple una banda de años. ¿Alguien que nació en el 53 cuántos años tiene? ¿Como 80? No, y 70 por lo menos. Bueno, va a tener cerca de esa edad Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Sí, Brosnan. El James Bond. El James Bond. Sí. Claro, uno de los James Bond. Un James Bond. 1965, o sea, cumple 60 años este año. Hoy cumple 60 años Chris Novoselic. ¡Ay, mira, me puse la remera sin querer! Perdón, Chris Novoselic, el bajista de Nirvana. Tengo puesto una remera de Nirvana, juro que es total casualidad. No hay correlación alguna. Por lo menos conscientemente. Feliz cumple a... Que después estuvo de candidato por el Partido Demócrata, se metió en la política, no una sabía. cosa medio rara. Ay, Sí, no la tenía esa. Pero sí sé que no se volvió a dedicar a la música. No, se dedicó a la política. Es el único, digamos, músico de Nirvana que no se continuó. Pero eran tres, boludo. Uno se murió, 50, el otro... 50. Claro. ¿Eran cuatro? ¿No eran cuatro? No, Dave Grohl. Ah. La primera formación de Nirvana eran 4, pero ¿Viste? la formación, a partir de Bleach, que sería el disco que le sigue, o sea, el disco que le sigue a Bleach son Kurt Cobain, que se murió, Sí, Dave Grohl, que está en Foo Fighters, y el otro que está vivo es Chris Novoselic. Sí, el otro se llamaba, no me acuerdo, pero El fue guitarrista. Claro, pero Claro. tuvo un paso, solo el primer disco. Pero que estuvo en el Unplugged también. ¿Lo llamaron para el Unplugged? No sabía. Creo que sí. Ahí está, Pat Smear, acá nos hizo acordar. Pero Marco. Pat Smear, de hecho, es parte de Foo Fighters. Ah, sí. O- No son actualmente- muy... Pat Smear se alió a Dave Grohl y armaron Foo Fighters. Igual que Flash, que es toda gente de 60 años. Sí. O sea, Nosotros lo vemos, yo lo veo. Tipo mi amigo, claro, ¿no? Es como cuando hablo, no sé, de Ricardo Mollo. Para mí, Mollo es todo lo que está bien. Pero tiene la edad de mi vieja. Claro, esta gente es más grande que mi vieja. Claro. Bueno, mi vieja, de hecho, siempre cuenta lo mismo. Se lleva 3 días con Gwen Stefani. ¡No! Sí, boludo, y parece re joven Gwen Stefani, ¿no? Es una señora. Bueno, Tu mamá también todavía. mi mamá también, bueno, pero mi mamá. Yo quiero ojalá mi mamá fuera Gwen Stefani. La mamá es la mamá, Claro. Bueno, y en 1970 Gaby Sabatini nació. Feliz cumple a Gaby Sabatini. La más grande. Claro, la traje porque a Maxi le cae simpática. Pero bueno, como dato de color, traje celebraciones que se dan el día de hoy. A ver. Primero es el Día del Maestro en Malasia y en Colombia, así que feliz día para los maestros malayos y colombianos.
Hoy es el Top Gun Day, o sea, el día de Top Gun en Estados Unidos. Hay un día que festejan Top Gun, se visten todos. Es como de el 4 de Maverick. mayo ¿Cómo para no los de sé? Star No Wars. sabía eso yo. Es buenísimo. Sí, yo soy fanático de Top Gun. Todo el mundo es fanático de Top Gun. Mira, Alta bueno, peli. pero creo que debe ser una celebración que no se exportó. Sí. Exportaron tantas boludeces y Claro. celebraciones. Yo re estoy para un Top Gun Los Day. cambio por Halloween, ¿eh? Claro, boludo. Y el más importante, lo dejé para lo último, es el Día Mundial del Heavy Metal. Toma. Oh. Y para festejar elegí, creo que es mi tema favorito, Heavy Metal. Me costó, dije, ¿cuál pienso? Y el primero que se me apareció fue ahí, y dije, este es un temazo, así que elegí Paranoid de Black Sabbath. Ah. Y nada, lo vamos a escuchar. Escuchábamos Paranoid de Black Sabbath, temazo. Acá el Fer nos contaba que tuvo el placer de poder disfrutar de ese pogo. 2 pogos míticos en una misma noche. Sinfonía de Destrucción y Paranoia. Oh. Me puedo morir tranquilo. ¿Qué temazo? mal, increíble. Aparte hacen un show con todas las letras, tipo no es solamente lo musical, ¿no? Sino las luces, el fuego. No, aparte Ozzy la reagita en Argentina. Pero aparte vos lo ves a Ozzy Osbourne y no puede con su vida. Pero se Sí. sube el chabón y Sí. empieza a correr por todo el Está escenario, poseído, ¿ves? ¿entendés? Sí. Está poseído. Yo lo fui a ver en el 2009 o 2008, por ahí, que El en 2008, la cancha de la que te digo River, yo. que vi a Korn y después Ozzy. Fue una locura. Sí. Yo la última vez que lo vi, que vino acá a La Plata, ya estaba bastante grande, pero antes de salir empezaba por el micrófono. Y después salía. Yo siempre le pregunto a esta gente muy grande. A mí me pasó una vez, fui a ver a John Fogerty, que es el cantante de Creedence Clearwater Revival. Y Fogerty también, 70 y pico de años, y corría el escenario de punta a punta. Sí. Y salvando las super mega archidistancias, yo les recomiendo a todo el mundo antes de morirse, tiene que ir a un show del Chaqueño Palavecino. Ay, no. No saben lo que es eso. No saben lo que es eso. O sea, ese Deja señor. paso. No. Fiestón total el Chaqueño. Bien, bueno, arrancamos entonces ahora sí, Nadia, con la columna de historia. Sí, nos vamos del Chaqueño a México. Vamos con México, loco. Vamos con México. Bueno, hoy traje la historia. Desgraciadamente pasó a la historia bajo el nombre de la masacre de Tlatelolco, pero mi idea era contar todo el proceso que se dio de organización de los estudiantes y de los obreros de México en el año 1968, un año en el que todo el mundo se estaba organizando en todas partes de la tierra, en Francia, en Checoslovaquia, en Argentina. México no fue la excepción. En México gobernaba, para poner un poco de contexto, gobernaba el PRI, que era partido revolucionario. No tenía nada de revolucionario, por supuesto, era un partido bastante autoritario. ¿Fue el no que había- después terminó migrando al PI? No. Ah. No, en ese momento había... PRI, o sea, PAN y PRD. Sí, eran todos, claro, era la versión del PAN en Argentina, eran todos partidos muy conservadores, pero México tenía en ese entonces un sistema peor que el nuestro de partido único, ¿no? Cuestión de que había un contexto general de autoritarismo, entonces paso a paso a lo largo de la década de los 60 se van a organizar movimientos. El primero, que es muy interesante para estudiarlo y analizarlo después si quieren pueden verlo, es el de los médicos. Los médicos fueron los primeros que se organizaron en México. Hubo una huelga de médicos en todo el país en 1964, que fue enorme. Médicos haciendo huelga, movilizaciones, atendían a gente en la calle. O sea, paraban el sistema de salud, pero decían que si había que atenderlo, atendían dentro de la huelga. Fue increíble. Después de la huelga de los médicos, va a haber una huelga enorme ferroviaria, a la que se van a confluir con los médicos, y después también se van a sumar los estudiantes. Lo que tuvo de paradójico México, y que por eso está tan bueno El ejemplo, que quizás no tuvo a grandes rasgos o tan rápido Francia, por ejemplo, que es el mayo más icónico Sí. de fines de los 60, es que las consignas siempre de México fueron por fuera de lo estudiantil. En primera instancia pedían por la libertad de los presos políticos, porque saquen todas las cúpulas del ejército, de la policía, de todos los que reprimían en las universidades. O sea, reclamaban autonomía universitaria, pero entendían que sin libertades democráticas dentro de la sociedad, en la universidad no se podía hacer nada. O sea, era imposible que la universidad tuviera autonomía, libertad de cátedra.
libertad de opinión y demás, sí, cada vez que hacía una huelga metían preso a los docentes, ¿no? Claro, sí, obvio. Entonces, primero siempre reclamaban estas cuestiones. ¿Cómo las reclamaban? El formato de organización más grande que tuvo México fue el Consejo Nacional de Huelga. ¿Cómo funcionaba el Consejo Nacional de Huelga? Cada escuela, o sea, cada facultad, tenía un representante que se elegía en asamblea. Ese representante iba al Consejo Nacional. Llegaron a estar representadas 75 escuelas con 250 delegados. Cool. Que sí, decidían en una asamblea y después eso lo volvían a llevar. Un órgano bastante democrático. Que obviamente cuando tenía que contar lo que pasaba o la decisión que había tomado era como un recital. Eran miles de estudiantes en la calle, ¿no? Escuchando lo que había decidido el comité de huelga. Obviamente, a lo largo de los 60, este comité se funda en el 67. Empiezan a sumarse comités de obreros. Primero el comité ferroviario, después el comité de médicos, que eran los que estaban más álgidos en la lucha, y después empiezan a sumar comités de campesinos, comités de comerciantes, etcétera. Tenían pliegos de demandas, en cada mitin o en cada como exposición los planteaban, y el pliego más conocido fue el del 68, que se conoció como pliego petitorio, que pedían libertad a los presos políticos, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que eran artículos que tenían un delito que se llamaba disolución social. Vendrían a ser como una cosa medio antisubversivo, ¿no? O el protocolo antipiquete. Ahí va. Claro. Una cosa así vendría a ser, ¿no? Como una cosa que el primer quilombo... Habilitaba la represión. Exactamente. La desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución de los jefes policiales, la indemnización de las familias que tenían hijos muertos o que habían quedado heridos, porque cada vez que después de una manifestación se volvía a las universidades, los militares entraban a la universidad y tomaban la universidad. Fueron 2 años de constante batalla. Se cagaban en la autonomía. Sí, entre los estudiantes y el cuerpo del ejército. Pero el tema era con la autonomía, que no podía haber autonomía universitaria si afuera había un contexto social de ese nivel. Entonces, los estudiantes sabían que primero tenían que exigir, tenían que hacer una exigencia al gobierno y después meterse puertas adentro. Claro. Entonces, a mí me pareció re interesante como traer ese ejemplo de que muy difícil generar un cambio adentro de una facultad aislado si no se cuenta con una organización. Tal cual, ¿no? Como no hacer, o sea, el mensaje creo que es no hacer la vista gorda al contexto en el que estamos inmersos, porque en definitiva también hace a la universidad en sí, ¿no? Nosotros, desde el año pasado, que ya en la universidad se vienen reclamando mejoras salariales para los docentes, mayor presupuesto para las universidades. Acá incluso han estado recortando materias y oferta académica de las materias de los últimos años, y hay mucha gente que no se está pudiendo recibir justamente porque no tiene la posibilidad de poder anotarse a cursar esas materias. Claro. Pero al mismo tiempo, ¿no? El hecho de pensar... obviamente no el salario paupérrimo que están teniendo los docentes, las condiciones en las que están trabajando los no docentes, y a eso obviamente sumarle que esto no es algo ajeno o es algo aislado que solamente le pasa a la universidad, sino que es algo que está inmerso en un contexto social que está muy delicado. El caso de, hoy incluso con ni la lluvia los paró a los trabajadores, a los choferes de colectivo de la línea 60, de la 148, que ya no están conformes con las pseudo medidas que propone la UTA. Entonces ahí te das cuenta de que el malestar no es solamente hacia adentro de la universidad, sino que me parece que es un re ejemplo el que trajiste, está buenísimo porque hace al clima social que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sí, que la lucha no es aislada. No, totalmente. Ni fragmentada, qué sé yo, los jubilados todos los miércoles, o sea, está bien salir por las universidades, el presupuesto universitario, pero también pasa lo de los jubilados. El ejemplo es el mejor ejemplo de cómo la universidad tiene que funcionar en unidad con todas las luchas propiamente del país mínimamente. Aparte no somos un termo, o sea, nosotros cuando nos egresemos de la universidad, claro, vamos a salir a trabajar a la sociedad, o sea, vamos a ser parte de ese sistema que justamente hoy en día está
totalmente corrompido. Entonces, o sea, hacer la vista gorda, decir, bueno, voy a pelear por mis derechos como estudiante, pero bueno, si los choferes de la 148 no pueden tener una mejora salarial, es un tema de ellos porque a mí no me importa. O sea. Y aparte después profesionales, ¿para qué, no? ¿Al servicio de qué? Más allá de que uno hace una carrera para trabajar de su carrera, pero también al servicio de qué la vas a poner. Tal cual, tal cual. Que no está mal, la crítica no es hacia la universidad como su lucha, pero sino que tiene que ser en unidad también con las demás luchas. Claro, a mí lo que me parecía interesante, Es eso. si bien hubo un montón de ejemplos, bueno, en Francia obviamente los obreros se vinieron con los estudiantes y llevaron reclamos El en Cordobazo. conjunto, el Cordobazo, o sea, hubo muchos ejemplos. México lo que tiene es que lo impulsaron desde el primer momento, o sea, Claro, tal cual. entendían que no había manera... de hacer la vista gorda. Claro, incluso encabezaban movilizaciones, o sea, dentro de todo el proceso se da entre julio y noviembre del 68, y una de las movilizaciones más masivas fue la del 26 de julio porque se cumplían 15 años de la Revolución Cubana. Entonces votaron salir cientos de miles a la calle y ahí empezó como un proceso bastante más álgido de movilización, no tanto de tomas de facultades, sino más de estar en la calle constantemente. Y había universidades como que específicamente tenían mayores demandas, como por ejemplo el Instituto Politécnico Nacional, que vendría a ser lo que acá fue la UTN, que en ese momento el Instituto Politécnico se había inaugurado en el 42, también en el mismo marco que en Argentina se inaugura primero Universidad Obrera Nacional, después la UTN, en este contexto de industrialización de Latinoamérica, de generar obreros calificados para una creciente industria. Entonces, estos tipos, los del Politécnico, eran tipos que trabajaban, o sea, eran trabajadores de la Tal industria cual. que fueron los primeros... Lo mismo que pasó también con el Cordobazo, Claro. ¿no? Claro, fueron los primeros en salir y bueno, después de toda esta serie de movilizaciones, todo este proceso pasa a la historia en general porque uno de los últimos como mitines del Comité Nacional de Huelga se da, que eran cientos de miles, se da en una plaza que se llama Plaza de las Tres Banderas en Tlatelolco. En esa plaza, salen a un edificio municipal que había ahí los representantes más cercanos del Comité Nacional de Huelga a hablar, y cuando van a hablar, un grupo paramilitar que se llamaba Batallón Olimpia, que era lo que para nosotros es la AAA, exactamente lo mismo, que estaban infiltrados dentro del movimiento, levantan la mano con guantes blancos como para decir, bueno, se va a pudrir todo, caen tanques, tanquetas, militares, qué sé yo, y comienza una matanza atroz. Terrible. Al día de hoy no se sabe efectivamente cuántos muertos fueron, y hubo muchos organismos de derechos humanos de sobrevivientes y de familiares de sobrevivientes que pidieron durante años que sea reconocido como un crimen de terrorismo de Estado. No fue reconocido durante muchísimos años. Y lo lograron hace muy poco, pero con idas y vueltas. López Obrador, por ejemplo, un presidente bastante progresista, dijo, bueno, como lo dejó de entrever, que todavía hay que ver qué pasó. O sea, es una pelea que vienen dando hace muchísimo los organismos de derechos humanos para que sea reconocido como parte del terrorismo de Estado de esos años. Así que nada, me pareció traer más la otra parte del ejemplo que No, es bueno, tristemente es que célebre. desgraciadamente pasaron a la historia, ¿no? Por un hecho fatídico, pero... Sí, a ver, totalmente aberrante igual, ¿no? Pero Sí, totalmente. Pero bueno, creo que son un ejemplo de organización, ¿no? Y de decir, bueno, sí, o sea, hay formas de poder enfrentar un sistema desigual, ¿no? Con las mayorías. Así Total. que, nada, muchas gracias, Nadia, por traernos esto. La verdad que nos sirvió re de reflexión. A mí me encantó, te digo. Tráeme más de esto, por favor. ahí les recomiendo, yo justo estuve leyendo, lo leí desde el lado de la universidad porque tuve que rendir y bueno, estuve leyendo mucho sobre universidades, pero La Izquierda Diario México tiene muchas notas para leer al respecto, que están Cool. buenas. A mí me gustó porque toda esta parte de la actualidad yo no la sabía. Yo sé la parte de historia, obviamente, y no tenía ni idea, por ejemplo, que López Obrador, que es uno de los presidentes de la patria grande latinoamericana y toda esta cosa progresista, nada, lo puso en Todavía, tela de juicio. Claro. Lo Me cuestionó. pareció muy interesante ver cómo está la actualidad de los organismos de derechos humanos. Excelente. Así que nada, les recomiendo si quieren seguir leyendo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Nadia. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Bueno, semana de conclusiones electorales después de los comicios de Chaco, Salta, San Luis y Jujuy.
Y dejó varias cosas, desde una editorial editable en vivo de Infobae hasta la falta de concurrencia. Estas semanas el gobierno hizo una cierta euforia exagerada de las fuerzas del cielo con los triunfos, entre muchas comillas, de los oficialismos de las provincias, que más que triunfo mostraron las internas de los principales partidos, que sin las PASO todo esto se dirimió cruentamente ante la vista de todos. Y todas las distintas reagrupamientos de los partidos tradicionales se vieron cómo entraron en crisis. Hubo un esfuerzo muy grande para mostrar el supuesto triunfo y desmerecer a la izquierda. En Infobae, en un esfuerzo por mantener todo esto, hizo algo bastante hasta ridículo, diría, que es cambiar el título de la nota editorial en 2 horas, modificarlo cuando la nota ya estaba subida. Que primero la nota terminó diciendo ganadores y perdedores del domingo electoral, el gobierno celebró 2 victorias, el PJ un fuerte retroceso y la izquierda se derrumbó. Esta fake news de que la izquierda se derrumbó la agregaron en la última versión de la editorial, algo bastante ridículo de hacerlo en vivo. Lo que se derrumbó fueron los partidos tradicionales. Como decía otro titular del Destape, mucho más acorde, que decía los huérfanos del peronismo, que incluso en algunos sectores, como en Salta, quedaron incluso por debajo de la izquierda en algunos distritos. ¿Cómo quedaron las elecciones? En Chaco, el pacto de gobernabilidad entre UCR y la Libertad Avanza, el Cedro, obtuvo un 45%, Capitanich un 34%, unas elecciones que, como en muchas provincias del interior, estuvieron marcadas por varias denuncias de corrupción. El apoderado de la Libertad Avanza, Alfredo Capi Rodríguez, está involucrado en un escándalo de corrupción con el PAMI y ANSES. También donde el propio gobierno está denunciado por malversación de fondos. A su vez, por parte del peronismo de Capitanich, viene una serie de allanamientos a sus propios punteros, donde encontraron plata, armas, residencias lujosas, más imputaciones por la mafia del desmonte. Por su parte, en esta provincia, la izquierda, el Frente de Izquierda PO, con Germán Báez a la cabeza, mejoró en su caudal de voto, aunque acumuló un bajo 1.83, subió de 5.400 votos a 9.400. En San Luis, el oficialismo de Claudio Poggi capitalizó un poco la división entre el peronismo, que fue muy dividido, tuvo un 45%, dejando lejos a la Libertad Avanza, y donde, Poggi se considera que es uno de los ahijados políticos de Rodríguez Sá. En Salta, Sáenz consiguió 11 de las 12 bancadas que estaban en disputa. La Libertad Avanza gana la capital, donde suma una cantidad de diputados. Pero esta fragmentación de las fuerzas mostró que el Frente de Izquierda empezó a ser una alternativa más contundente. En la capital lograron llegar a 12.500 votos, teniendo un 4,75% de los votos, donde sumando todas las fuerzas de izquierda eran el 10% aproximadamente del padrón. Y llegaron a tener 6 concejales en una provincia bastante proscriptiva. Otra provincia que es muy proscriptiva, incluso por el piso para poder ingresar, es Jujuy. El Frente de Jujuy creció, tiene un 38.25%. Dejó a la Libertad Avanza en segundo, al peronismo en tercero, y cuarto, el Frente de Izquierda con un 8.5%. Pero en algunos distritos se mantuvo como tercera fuerza. Llegó a tener 12,6% en General Belgrano, 11,69% en Palpalá, llegando ahora a tener 5 integrantes en la legislatura provincial. Es una de las provincias más proscriptivas, que incluso se denunció que muy locamente en el medio de los comicios que se estaban cargando los datos, se cayó el internet solo de ese lugar, como suele pasar en estos casos. Pero dentro de esto hay más de lo nuevo y de la vieja política, como el cierre de Adorni, que lo vimos como la militancia se quejaba de que no le estaban pagando lo que le habían prometido. El escándalo de las votaciones de ficha limpia chocó con el discurso de la realidad de que nadie está limpio. Y el oficialismo tiene un potencial caso en puerta por la criptoestafa. Un esfuerzo de negar esta supuesta llamado a Rovira, que le habían dicho que cambie la votación, que salió en todos los medios, Milei haciendo circo, mostrando el teléfono para que vean que él no había llamado a nadie. Todo un circo, un esfuerzo muy grande para intentar decir que ellos no tenían nada que ver.
Lo más divertido fueron las acusaciones desenfrenadas que dijeron que era un acuerdo entre Macri y Cristina para afectar al gobierno, o como dijo el propio Macri, el delirio cósmico del presidente. En eso podemos tener acuerdo. Las elecciones, la política cotidiana y el verdadero derrumbe de las coaliciones tradicionales repercuten en distintas formas en la política. O como reza el titular de AR, se crece el malestar con Cristina y el PJ, que hizo mucho ruido después de las elecciones en las provincias. Pero este malestar también da origen a otro protagonista de esta primera etapa electoral, que fue la deserción de las urnas. El nivel más bajo de asistencia, incluso que del 2020, que fue, si mal no me equivoco, el último registro, que en promedio votaron el 60% del padrón. Y en el Chaco, el 52,1% solo fue a votar. La bronca, que en parte alentó al outsider de la política, que hoy es presidente, también hoy comienza a tener distintas manifestaciones. La baja participación en las elecciones es una. Hay medidas de fuerza, la gente sale a las calles, se empieza a expresar más la bronca. El apoyo incansable a los jubilados todos los miércoles es una muestra de eso, o como se vio hoy en Avellaneda, los choferes, en desacuerdo con las medidas que toma la UTA, decidieron tomar acciones por su propia cuenta, y hubo un cuasi corte acá que bueno, terminó en una parte de represión y demás. Pero se empieza a ver otras cosas. La gente se hace escuchar y tal vez no sea casual que el evento más grande de la Feria del Libro fue la presentación de la zurda más conocida, Miriam Bregman, que llenó la Feria del Libro. Para los que militamos sabemos que la salida es por izquierda. En el electoral tenemos este domingo a Vanina Bias y Luca Bonfante en Capital. Pero hay una organización y bronca que comienza a organizarse desde abajo. Y no hay lugar para esperar las relaciones de fuerza o las elecciones 2027. Hay que salir y hacernos escuchar. Y es hora de preguntarnos de qué lado de la mecha estás. Y cuando el fuego arda, yo quiero estar allí. El presidente, ¿no? La verdad es que hacía poquito nos había comentado, Marcos nos contaba de que también plagió en uno de sus discursos una publicidad de Actimel. Sí, era de Actimel. Es acordado como a los que nos gusta el Luthier, que Mastropiero hacía las de... las memorias que se le había copiado a Günter Graber. Günter Graber, sí. Qué grande el Luthier. Ay, qué buena onda. El otro día me puse a documentar sobre Rabinovich. Bueno, Maxi, ¿qué nos trajiste hoy? Buenas. Hoy traje dos pelis. Una comparativa de dos pelis con una temática muy parecida. Son casi... No son plagio, pero... ¿Sí? ¿Polémico? No. Te juro que no son un plagio. Las temáticas son parecidas, pero como siempre, a una se la recuerda más que a la otra. Ok. Una se popularizó y la otra no. ¿Algo así? Claro, una la rompió y es insoportable, y la otra quedó como un perfil más bajo. Ok. Hablan de docencia. Si hablamos de docencia, la película más popular de docencia, con Robbie Williams, La Sociedad de los Poetas Muertos. Claramente. Peliculón igual. Peliculón. Claro. Es del año 89. Para mí, Mirá. perdón, Merlí le rechoreó a la Sociedad de los Poetas Puede Muertos, ser, ¿no? puede ser. Bueno. Bueno, La Sonrisa de Mona Lisa un poco también. ¿Qué peliculón La Sonrisa de la Mona Lisa? ¡Ah, era la otra que iba a hablar! Pero la otra también. Spoiler alert. Pero Iba a hablar- no, pará. Sí, Ya está, eso- bueno, no, se acabó la sorpresa. Te arruiné- Voy a hablar te arruiné de la columna. de la sonrisa de Eso- Mona Eso Lisa. pasa por no contarnos de lo que vas a hablar. Claro. Las sorpresas a veces tienen este inconveniente. Como es, incluso en Los Simpsons hay una parte donde bardean porque dice, hubo otro docente más que vio la película de la Sociedad de los Poetas Muertos y copia el modelo de Robbie Williams. Saben que Robert Sin trabaja en esa peli, que es el compañero y el mejor amigo de Doctor House. No. Es re ¿Sí? jovencito. Sí, es re jovencito. Sí, Mirá, sí. ¡Ay, es verdad! Ahora se me vino la imagen. Ethan Hawke también trabaja con ellos. La temática sobre un docente que inspira a sus estudiantes a rebelarse en una escuela donde son pibes de elite y son futuros
Profesionales. Claro, y aparte son los dirigentes del país. Van a ser los dirigentes del país. Bueno, el tipo los inspira a estar en contra de muchas reglas. Él había sido estudiante de la escuela y tenía la Sociedad de los Poetas, que eran un grupo que se juntaba A debatir, era como una especie de... a hacer música, a debatir, a hablar sobre poesía, qué sé yo. La idea está bien. Ahora, contrapuesta a la peli del 2003, La sonrisa de Mona Lisa, que trabaja la mejor y más grande de Julia Roberts, Kirsten Dunst, Maggie Gyllenhaal. Todas las actrices que trabajan en esa película. El personaje de Kirsten Dunst es buenísimo. Me encanta. Porque aparte es una cosa que te genera amor-odio por momentos. Es como que querés decir, ¡Platuda! Claro, sí, totalmente. Lo pasa, lo que está bueno de esa peli es que también son todas. Julia Roberts está trabajando en la mejor escuela del país. Para señoritas. Que son las mujeres más inteligentes del país. Pero ¿a qué aspiran todas las mujeres de esa sociedad? A ser madres, a ser Kirsten Dunst, el personaje de ella que quiere ser ama de casa, casarse, tener hijos y esposa. Muy Susanita. Pensé exactamente lo mismo. Con los que salen de la peli de la Sociedad de los Poetas Muertos. Claro, tal cual. Claro, con esos. Claro, es como... Claro, o sea, está bueno. La secuela. Yo traía estas pelis como las venía pensando hace un montón, que vengo pensando esta peli en contraposición por el lugar que ocupa la mujer. Incluso cuando se dice la mujer más inteligente, tiene que ser una esposa y una ama de casa. Cuando todas tienen un futuro zarpado, pues Julia Stiles, que es una actriz que amo, lejos, la piba aspira a ser abogada. Sí. Y es una de las mejores y puede entrar a Yale y no lo quiere hacer. Claro. No lo quiere hacer. Tiene todas las posibilidades, tiene todas las herramientas para llevarse el mundo opuesto, pero la sociedad las pone en el lugar que tiene que tener dentro del capitalismo. Adentro de una casa, mientras el hombre trabaja, mientras el hombre va a ser el gobernante del país. Y también como nosotros vemos esas dos pelis, y la que nos viene primero a la mente es la Sociedad de los Poetas Muertos. Sí. Y en el imaginario, en el colectivo generalizado, siempre se toman esos ejemplos. Cómo estos pibes se llevan por delante muchas de las reglas de la escuela, cómo cuestionan la sociedad. Pero todas estas chicas... Claro, qué bien que rebelde. Claro. Qué intrépido. Bueno, pero ya partiendo desde el rol de Julia Roberts o el rol de ella como docente, que también es una mujer soltera, que no es ama de casa, ni señora de familia, ni nada por el estilo, y que se la veía, estaba como muy mal vista ella, incluso tener la posibilidad de poder trabajar en un espacio como esa que escuela. No está casada, tiene claro, hijos. o sea, se cuestionaba desde, primero partiendo el rol desde quién las estaba instruyendo, y después, bueno, sí, ella es la mala influencia. Claro que la profesora, que una de las que enseña modales. Tal cual. Las dos pelis están ambientadas en los 50. Una la de Julia Roberts en los 50, la otra en el 59, ¿no? La mujer con la que vive, porque Julia Roberts tiene que ir a vivir a una casa, le dice, le cuestiona cuándo vas. Bueno, ya vas a conseguir algo. Claro, algo vas a conseguir, algo ya vas a estar bien, qué sé yo enluté o no, me separé y nunca más porque ya perdí mi oportunidad de ser la mujer que tenía que ser en esta sociedad. Claro. Son dos pelis que encima terminan igual. Claro. Spoiler, ¿no? Pero las dos terminan igual, son viejas las pelis. Si tiene más de 20 años no es spoiler. Bueno, claramente a los dos docentes los terminan echando, ¿no? Lo bueno,
Yo para mí lo más relevante que está zarpado es que a Robin Williams todos los pibes le dan la espalda porque el chabón entra en el aula para despedirse de ellos. Nadie quiere desde las autoridades que se despida y que se vaya y basta. De todos los pibes, 2 se paran sobre la mesa para rendirle tributo al docente y los demás se callan. Y a Julia Roberts salen absolutamente todas las chicas en bicicleta a acompañarla mientras se está yendo de la escuela. Pues realmente entró en cada una de las vidas de todas estas chicas para que empiecen a cuestionarse realmente ese rol, porque incluso tiene el ejemplo de Kirsten Dunst, que hace todo lo que tiene que hacer y vive una vida infeliz, sí. y la madre no la deja separarse, pues tiene que vivir en esta sociedad. Incluso ella es una de las primeras y las que más la acompaña mientras se está yendo cuando la despiden de la escuela. Tal cual. No, buenísimo. Es la verdad muy buena. Igual hay varias cosas con esa temática, así tipo de hablar del rol de las mujeres y cuál era el rol de las mujeres antes. Hay una serie que yo vi con mi hija que es hermosa, que se llama Anne with Annie. No sé si la vieron. Sí, Anne, la de los tejados verdes. Es hermosa. Es hermosa. La serie, la verdad que sé que es una novela o es un libro, pero... Anne, la de los tejados verdes. Es una saga. Bueno, y en la serie la verdad que está muy bien lograda, es hermosa. Y bueno, y ahí en la serie cuenta la historia de una docente que es transgresora, que viene a enseñarles cosas que estaban completamente fuera de lo normal, les enseña a pensar, y es una mujer soltera. Y también las mismas mujeres de la sociedad, de la aldea donde viven, empiezan a cuestionarse, pero ¿por qué esta mujer no se casó? ¿Qué pasó? Que no tiene hijos, que... En Argentina, originalmente, las maestras se regían por algo que se llamaba Manual para Señoritas y tenían prohibido casarse. O sea, hasta el año, no sé bien cuándo cambió la ley, pero en los 30-40, las mujeres que iban a ser maestras no podían casarse, no podían fumar en la calle, no podían ser vistas en espacios públicos con hombres. Miren. Tenían que tener una determinada vestimenta. Eso es para el reglamento. El programa que viene traigo el reglamento para señoritas. Es buenísimo. Pero casarse no era una opción porque tenían que ser devotas a su trabajo. Claro, sí. Entonces tenían que ser jóvenes y solteras. Por eso señorita, de ahí viene la palabra señorita. Tal cual. El último dato que para mí también es relevante es el lugar que tiene cada una de las cosas que ellos enseñan en la sociedad en la que vivimos. Robin Williams enseña literatura o inglés y Julia Roberts enseña arte. Claro. Sí. Como nosotros como sociedad también valoramos y vemos eso, reflejo de la educación que tenemos, donde se valora más las ciencias exactas y duras que... Es al día de hoy que también es un discurso de derecha, si nos ponemos a pensar también, ¿no? El hecho de que, bueno, todo lo que no sea productivo puede ser un problema, o es inservible y es un gasto. Cuando volvimos de la pandemia, volvieron todos mis compañeros, excepto yo, que era el profe de arte, porque no era una materia que sea relevante. Claro, todavía. Tal cual, por eso. Bueno, nada, muchísimas gracias Maxi por traernos esto, la verdad que está buenísimo, también me gustó bien ahí, las dos pelis son peliculones, así que nada, vamos a la tanda y enseguida volvemos en Con la Tuya. Y bueno, estábamos escuchando un temazo, para mí personalmente es uno de mis temas favoritos. Traje una columna sobre algo, bueno, el día de ayer, ya que no entró en las efemérides porque no era el día de hoy. Claro. El día de ayer se cumplieron 77 años de la Nakba. La Nakba en árabe significa catástrofe. No solo es un hecho del pasado, porque no es un hecho del pasado, desgraciadamente es un hecho que se sigue perpetuando en la actualidad. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, como una forma de, entre comillas, redimirse de los países imperialistas como Estados Unidos y los países europeos,
por no darles asilo a los refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial, decidieron que los israelíes ocuparan las tierras de la Franja de Gaza para fundar el Estado de Israel. O sea, en 1948 se fundó el Estado de Israel y 700.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares, totalmente arrasados, expropiados para fundar este Estado. No fue un accidente ni una tragedia inevitable en medio de una guerra. Fue parte de un plan deliberado del sionismo para construir un Estado exclusivamente judío sobre una tierra habitada, en su mayoría, por población árabe palestina. Ese proyecto contó con el respaldo de las potencias imperialistas, particularmente Gran Bretaña primero y Estados Unidos después. ¿Casualidad? No lo creo. Bueno, justamente después que vieron que Israel podía ser un aliado estratégico para garantizar su dominio en Medio Oriente, en una región atravesada por luchas de liberación nacional y rica en recursos como el petróleo, la creación de un enclave militarizado, moderno y funcional a los intereses de Occidente fue clave para estabilizar el orden capitalista en esa zona. Recordemos y tengamos en cuenta que Medio Oriente siempre tuvo conflictos con Occidente, porque bueno, por la riqueza que tienen, son tierras ricas en petróleo y bueno, Occidente siempre intentó apropiárselas, pero la verdad es que su cultura y la defensa de esas tierras siempre fue como mayor. En este caso, al crear el Estado de Israel, logran desplazar a los palestinos de sus tierras. La Nakba no fue solamente un acto fundacional del Estado israelí, fue una instauración de un régimen de apartheid, expropiación y expulsión sistemática que continúa hoy en día. A cada nueva generación palestina se le niega el derecho a volver a su tierra, el acceso pleno a la tierra, al agua, a los derechos políticos básicos. Por eso decimos que esta no es una catástrofe del pasado, sino que es un crimen que sigue desarrollándose todos los días ante los ojos del mundo. Desde octubre del año de 2023, más de 35.000 personas fueron asesinadas en Gaza. Millones viven sitiados, sin agua potable, sin medicación y sin alimentos, ya que la maquinaria israelí, que es una de las más poderosas del mundo, cuenta con el respaldo económico, tecnológico y político de Estados Unidos, Alemania y otras potencias. No solamente eso, sino que además ellos prohíben o impiden el acceso a las donaciones o a los medicamentos y a todo lo que desde otros países envían a Palestina, sino que ellos tienen un bloqueo constante a lo que es las cosas que están donando para poder acompañar. No es una comunidad internacional y no es que la comunidad internacional mira para otro lado, sino que es parte activa del genocidio, lo financia y lo justifica. Pero, por otro lado, en contraposición a todo esto, la juventud, desde, el año pasado inclusive, la respuesta no tardó en llegar. El año pasado hubo universidades como la de Columbia en Estados Unidos y hasta incluso la Sorbona en Francia. Estudiantes montaron campamentos y exigieron cortar vínculos con empresas que lucran con la ocupación y enfrentaron una represión brutal. La escena se repite en otros países. Hubo acampes, paros, marchas y solidaridad concreta. La verdad que fue como muy grande. Estas acciones no solamente rompen el silencio, sino que demuestran que hay una generación dispuesta a no ser cómplice, que no compra el discurso oficial y se organiza, aún enfrentando persecuciones y amenazas. Recordemos que actualmente hay un compañero del Partido Revolución Permanente en Francia, Anab Kassi creo que se llama,
que está detenido justamente por pronunciarse en apoyo al pueblo palestino, por escribir un tuit simplemente en apoyo al pueblo palestino en contra del genocidio que está haciendo Israel, ¿no? Realmente me parece que eso es, no sé, nefasto. Igual que los docentes acá. Sí, incluso están prohibidas las banderas en todo el mundo, casi. En Europa, en la Champions League, no se pueden llevar banderas de Palestina. Absurdo. Incluso está bueno porque los equipos irlandeses las ponen siempre porque odian a Inglaterra. Entonces llevan banderas de Palestina. En Estados Unidos no se puede, en los premios de las academias de cine y todo eso, los actores, por suerte, muchos terminan expresándose. Bueno, sin ir más lejos, hace poco en Cava, la calle Estado de Palestina, le habían sacado el nombre y le habían puesto Estado de Israel. O sea, totalmente ridículo cuando ya existe un Estado de Israel encima. O sea, como también provocaciones, ¿no? Y inclusive el hecho de, por ejemplo, la denuncia que tiene Vanina Biasi, la candidata a legisladora porteña, por pronunciarse en defensa de Palestina. También son ejemplos concretos de cosas que encima de todo, si vos estás en contra de lo que está haciendo Israel, sos un xenófobo, ¿no? Antisemitismo, siempre. Sos un antisemita. Y no es así, o sea, realmente es nefasto. De hecho, el día de ayer, en más de 20 universidades y terciarios en todo el país, se realizaron jornadas nacionales de visibilización impulsadas por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y se realizaron murales, banderazos, intervenciones artísticas, actos y lectura de diferentes documentos colectivos en varias universidades del país. Si quieren los invito a que ingresen a la nota que está escrita en La Izquierda Diario contando justamente cuáles fueron estas acciones. Estas expresiones de apoyo desde las universidades se suman a las protestas estudiantiles que se han multiplicado en todo el mundo. Y además, el día de ayer, en aniversario por la Nakba, se hizo una movilización que la movilización finalizó frente a la Catedral porteña en homenaje a las madres palestinas. Y no es casual que se haya realizado en ese lugar, teniendo en cuenta que los jueves obviamente confluyeron con la ronda de las madres de Plaza de Mayo. Así que realmente me parece que es muy reivindicable, es muy importante tener en cuenta esto, no nos es ajeno. Muchas veces se nos dice que nada puede cambiar, que hay cosas que son así y punto, pero lo que estamos viendo en Gaza, en las calles y en las universidades muestra otra cosa. Hay una bronca que no se resigna y que empieza a organizarse. Lo que pasa en Palestina interpela a cualquiera que no quiera vivir en un mundo donde la vida de algunos vale más que la de otros. No se trata solamente de solidaridad, se trata de mirar más allá de las fronteras y preguntarnos de qué lado estamos. Si esta barbarie se sostiene con los gobiernos que tenemos, con las empresas que lucran y con los medios que la justifican, entonces también es posible empezar a pensar otras formas de organizarnos, de luchar y de hacer política. No como algo lejano o utópico, sino como una necesidad realmente urgente, ¿no? Entonces, bueno, nada, quería traer un poco esto, porque realmente, bueno, es una fecha importante, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que viene pasando con Israel, el alto al fuego que realmente lo burlaron y lo interrumpieron, que nunca lo cumplieron. Entonces me parece que es importante que tengamos presente que somos todos de una misma clase, y creo que poder pensar y estrechar estos lazos internacionales son claves para... Porque aparte por arriba lo hacen, incluso la empresa esta Mekorot, sí, que ahora va a hacer negocio con las minas, de la misma empresa que en la Franja de Gaza le niega el agua a Palestina. Tal cual. Sí. O sea, Tal cual. ellos están organizados y comunicados por arriba. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tal cual, Tenemos desde que hacer abajo. lo mismo. Totalmente. Así que bueno, nada, esto fue todo por el programa de hoy. A mí se me hizo re corto, no sé, a ustedes, aunque sea al mismo tiempo. Hablando. Sí, estuvo bueno, espero que les haya gustado.
Nos vemos la semana que viene en otro nuevo programa. Y recuerden, cuando la realidad les haga ruido, lo mejor que pueden hacer es cuestionarla. Chau.